Ernesto Rivera. Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo a las 8 y 7 de la noche. Soy Ernesto Rivera. Una situación frágil y compleja. Así describe el momento que vive hoy Centroamérica, el último informe del estado de la región, cuyos hallazgos se presentaron esta mañana. Los investigadores analizaron indicadores ambientales, económicos y sociales de todos los países de Centroamérica y lograron una fotografía que revela el deterioro y revela que este deterioro no ha sido provocado únicamente por la pandemia, sino que desde antes de que llegara el coronavirus, ya la región atravesaba serios desafíos y desigualdades. Para analizar los datos de esta impresionante fotografía social de la región, invité esta noche al director del programa Estado de la Nación, el sociólogo y doctor en ciencias políticas, Jorge Vargas Culel. Buenas noches, don Jorge, bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto, gracias por invitarme. Don Jorge, una de las primeras conclusiones del estudio es que no podemos culpar de todo a la pandemia en Centroamérica. Las cosas ya estaban mal desde mucho antes. Como dicen popularmente, la pandemia nos agarró en curva, pero ya la situación se venía incubando. Mire, la segunda década del siglo XXI fue una mala década para Centroamérica. Tuvimos en todas partes, excepto en Panamá, en el caso del crecimiento económico, un crecimiento económico cada vez más lento. Tuvimos problemas ambientales cada vez mayores, en parte inducidos por nuestro mal uso del patrimonio natural y en parte también por los efectos del cambio climático. En los últimos años de la década empezamos a tener estancamiento en los avances de pobreza y en educación. Y además, ya en esta década tuvimos reversiones muy claras en el ámbito político e institucional en varios de los países centroamericanos. Entonces, yo le diría esto, Ernesto, para redondear esta primera idea. En la segunda década, entre 2010 y 2019, es casi como el espejo inverso de la década de los 90. Cuando salíamos de las guerras civiles y firmamos la paz, era una década de mucho optimismo en Centroamérica. En la segunda década del siglo XXI se cerró el círculo y Centroamérica, en el momento de la pandemia, como usted dice, estaba en serios problemas. No ha sido fácil entender la paz, esta etapa de paz que aparentemente iba a ser de una bonanza automática, de una convivencia idílica, no ha sido nada fácil. Otro dato que era previsible, pero no por eso deja de impactar, es el altísimo nivel de pobreza que hay en los países centroamericanos, sobre todo en el norte de la región. Honduras, arrojan ustedes hoy el dato, 59% de pobreza. Guatemala, 51% de pobreza. Nicaragua, 52% de pobreza. Es decir, en el norte, El Salvador, 40% de pobreza. Es decir, el norte de Centroamérica, más de la mitad o 6 de cada uno de los habitantes son pobres, son mayorías muy amplias de miseria y de pobreza. Eso es una postal, una foto sombría. Y mucho, Ernesto, y además introduce un gran desbalance en la arquitectura regional, porque en Centroamérica tenemos como una especie de desconexión. Los países más desarrollados económicamente son más periféricos en términos de su geografía y son los más pequeños, Costa Rica y Panamá. Entre los dos apenas representan el 20%
de la población centroamericana, del Istmo. Pero los países más grandes y más poblados, que son los que están en el centro norte de la región, son los menos desarrollados. Entonces vea qué difícil cuando actuamos en concierto, cuando tratamos de hacer regionalmente las cosas, que los más grandes son los más rezagados y los más chiquitillos son los más adelantados, y esos chiquitillos no pueden tirarse con la espalda en los hombros, ¿verdad? Arrastrar el resto. Ahora, la inclusión de República Dominicana en el sistema de integración centroamericana introdujo un canal interesante para la acción regional centroamericana, pero no cambió la ecuación que yo describí anteriormente, esa desconexión entre poder económico y dinamismo y, por otro lado, tamaño. En Europa, por ejemplo, el país más grande es el más potente, Alemania, ¿verdad? Y por lo tanto tiene un liderazgo muy marcado en Europa. En Centroamérica, el país más grande poblacionalmente, y antes de República Dominicana, el país con la economía más grande es Guatemala, pero Guatemala no está en capacidad de liderar. Bueno, usted trae a la mesa el tema europeo. Europa ha logrado articularse como un continente que negocia en bloque, en muchos casos, que toma políticas regionales de una manera muy articulada. El informe tiene también datos sobre que nos es muy difícil actuar en conjunto, quizás por estas asimetrías de las que usted menciona. En Centroamérica la integración no avanza. Mire, hay que decir que los europeos con su integración han tenido retrocesos en los últimos tiempos, el Brexit, por ejemplo. Aún así, tienen un proceso muy robusto. En el caso nuestro, lo que decimos es que el proceso de integración, Ernesto, se relanzó en los años 90. Fundamos o reformulamos toda la institucionalidad de integración, establecimos un marco institucional y además un norte, que es la Alianza para el Desarrollo Sostenible, que supuestamente iba a ser como el compás, la guía de la integración. Pero ese esfuerzo o ese impulso integracionista perdió fuelle, y hay que decir que en la última década dio claros síntomas de agotamiento político. Hay que decir, tal vez, que nunca la integración centroamericana, a pesar de ser el proceso más integracionista de los más antiguos del mundo, sino el más antiguo del mundo, nunca tuvo una enorme fortaleza porque los Estados miembros se negaron a ceder algunas competencias a los órganos regionales, como sí ocurre en Europa. Nunca, pero aún así había un impulso. Ese impulso, como decía yo, se pierde ya claramente en este siglo. Los presidentes dejan de reunirse. Cuando se reúnen llegan 2, faltan 3, mandan a otro. Vea, los estados son absolutamente indisciplinados con la integración en esto. No pagan las cuotas, y con las cuotas que pagan ni siquiera alcanza para medio pagar ni la mitad, o poquito más de la mitad, perdón, los gastos operativos desde la Secretaría de Integración. En el resto de las cosas, la integración tiene que abrir las manos porque depende enteramente de la cooperación. Entonces, ¿qué clase de integración es esa en donde los estados, que son los estados miembros, no ponen la plata y viven de estar pidiendo recursos externos? Entonces, la integración es muy importante, ha tenido logros en algunos casos, y nosotros las enunciamos en el informe, por ejemplo, en lo que es en aviación, las reglas de aviación y navegación, en lo que tiene que ver con compra de medicamentos, en lo que tiene que ver con el financiamiento de desarrollo por medio del Banco Centroamericano o por el mercado eléctrico centroamericano. Pero eso no alcanza porque los Estados miembros, repito, son muy indisciplinados, acuerdan cosas y no las cumplan. Y ninguno tiene entre los Estados nacionales una autoridad que haga cargo del seguimiento de los acuerdos. Entonces los presidentes toman acuerdos y esos caen en el olvido. Entonces, de alguna manera, nunca le dimos esa prioridad que era necesaria para la integración, para esas acciones en aquellos desafíos que son compartidos, pero en los últimos tiempos, además, los presidentes simplemente la fueron dejando al margen. Y de hecho, en estos días, como usted puede ver, hay un pulso muy grande entre los países por nombrar el secretario general. Tiene un correlato muy fuerte también
con las crisis políticas dentro de los países, de cada uno de los países. En este momento la crisis política de Nicaragua está metiendo tensión en la organización regional. Sin duda, es que vea, en general los países democráticos, a pesar de las peleas que pueden haber entre ellos, cooperan entre sí más fácilmente. De hecho, por ejemplo, volviendo a la Unión Europea, parte de los problemas internos que está teniendo la Unión Europea es que una serie de sistemas políticos, sobre todo en el centro este de la Unión Europea, que se están apartando de la democracia, y entonces eso crea una tensión muy grande. En Centroamérica tenemos la convivencia de un régimen democrático, algunas democracias imperfectas, de regímenes híbridos que combinan aspectos autoritarios con algunos democráticos, y tenemos un autoritarismo en el caso de Guatemala. Y eso, como usted dice, ha generado una enorme tensión, una enorme dificultad para ponerse de acuerdo. Dicho esto, sin embargo, en un capítulo, el último capítulo del informe, una de las sorpresas que nos hemos dado cuenta, que nos llevamos, es mediante un análisis de cómo votan los países centroamericanos en los foros internacionales, particularmente las Naciones, y nos dimos en las Naciones Unidas, y nos dimos cuenta que pese a todas esas diferencias y tensiones, los países centroamericanos votan muy similar cuando se trata de cuestiones globales. Y entonces ahí pudiera haber una avenida para la cooperación en la práctica. Pero lo que usted dice es cierto. Mire, qué difícil es la cooperación regional para resolver problemas de ámbito regional, de narcotráfico, de migración, de la postura ante el cambio climático, cuando usted tiene que cooperar con gobiernos que están en una deriva autoritaria y otros gobiernos que están tratando de preservar su democracia. Es muy difícil. Muy complicado. Estamos conversando con Jorge Vargas Culel, director del Estado de la Nación, hablando sobre el último informe Estado de la Región, que muestra un cóctel de pobreza y violencia política que tiene, por supuesto, su correlato en una corriente migratoria, en una estampida migratoria de grandes masas de la población. El informe trae un análisis sobre esto, don Jorge. ¿Cómo no? Hay un capítulo que le llamamos los nuevos flujos migratorios, porque en los últimos años se empezaron a dar una serie de fenómenos que le dieron como un nuevo carácter a las migraciones que venían. Por ejemplo, las migraciones en masa. Eso no se habían visto, migraciones organizadas en masa, saliendo de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, menos, pero sobre todo Honduras y de Guatemala, con destino a Estados Unidos, y un endurecimiento en todas partes de la política migratoria, pero no solo en México y en Estados Unidos, que era el principal destino, sino que incluso los países centroamericanos que expulsan población, viera qué legislación antimigratoria más dura tienen y qué maltratan a la población de ellos que emigra, o cuando pasan por su territorio, poblaciones del país vecino con malos tratos. Entonces, Centroamérica ahí tiene un problema muy serio que tiene en esto, además de la exclusión económica y social como raíz tradicional, en esta década se agregó el panorama ambiental, la migración debido a problemas ambientales, sequías, la erosión de los aparatos productivos en el campo por la variación climática. También ahí traemos un capítulo entero sobre ese tema, y además obviamente por problemas políticos como la inseguridad, ¿verdad? Y también nosotros en Costa Rica somos testigos de una migración también que surge de un conflicto político en el 2018 de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, en Centroamérica ha habido países que se han especializado en exportar gente, ¿no? Pero eso, por el endurecimiento de las políticas migratorias, sobre todo en Estados Unidos y en México, eso ha ido generando un conflicto, una tensión, no solo entre Centroamérica y estos países, sino dentro de Centroamérica. No nos olvidemos que Costa Rica tuvo 9,000 migrantes parqueados en su frontera norte, prácticamente que en campamentos. Hubo que hacer un ejercicio de diplomacia, un enorme despliegue diplomático y humanitario,
y esta situación se replica en cada una de las fronteras. ¿Cómo no? Porque sobre todo en el anterior gobierno norteamericano se declaró a Guatemala como tercer país seguro, que significaba que Guatemala en la práctica corría en la frontera sur de Estados Unidos a la frontera entre Guatemala, Salvador y Honduras. Entonces, mire, eso muy complicado. Una cosa que nosotros decimos es que hay que preservar la protección de la población migrante, la población refugiada, preservar los derechos de esa población que son abusados a lo largo del camino de todo, desde gente aislada hasta, por ejemplo, el crimen organizado, los narcotraficantes, que extorsionan o a veces usan a la misma población para ejecutar sus propias operaciones. Entonces, ahí ponemos la mirada en la necesidad, sobre todo en los países de Centroamérica, de no ver la migración, y esa es la paradoja. Centroamérica es fuente de migración, pero trata a los migrantes como criminales. Y eso trae un análisis, y eso es rarísimo. Es decir, si mi propia población está migrando, ¿verdad? Pero ¿qué hace Centroamérica? Tratar esto como si fuera un problema puramente policial. Y cuando es un tema que amerita política social, amerita política económica y, por supuesto, política de derechos humanos. Totalmente, un fenómeno de desplazamientos humanos muy complejos y producto de condiciones muy duras que se están viviendo en la región. Otro de los elementos alarmantes que trae el informe es que las condiciones democráticas retroceden en la región. Hay retrocesos en los procesos democráticos en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador. La democracia está por cumplir 200 años en Centroamérica, pero aún hay dictadores como Daniel Ortega, el calificativo lo pongo yo, encarcelando a todos sus competidores electorales. Mire, Centroamérica como región llegó tarde a los procesos de democratización, pese que en ella reside la democracia más larga y estable de América Latina, pero no era la tendencia centroamericana. En Centroamérica no es sino hasta los 90 que empieza un proceso de democratización en todos los países. Y eso genera una enorme esperanza. Por primera vez los gobiernos llegaban, o las personas llegaban al gobierno por elecciones que trataban de ser lo más limpias y libres. Pero ese impulso democrático pierde fuerza, ya es claro, al pasar el siglo, de que no estamos avanzando, y obviamente los últimos 10 años fueron de retroceso, como usted dice. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, varias cosas. En primer lugar, empezamos a jugar la democracia en varios países de la región como si fuera un problema puramente electoral, y se nos quedó totalmente de lado, por ejemplo, el fortalecimiento del Estado de Derecho. Entonces, sí, muy bien, se hacían elecciones para elegir a los gobiernos, pero una vez que llegaban los gobiernos al poder, podían hacer lo que les daba la gana porque no había instituciones de Estado de Derecho que limitaran, los obligaran a observar la ley. Bueno, no consolidamos el Estado de Derecho. Le voy a dar un dato. Costa Rica, sin que eso quiere decir que tenemos un Estado de Derecho perfecto, pero piense que nosotros invertimos aproximadamente $160 per cápita por año en gasto judicial. La mayoría de los países centroamericanos gastan menos de 40, e incluso menos de 20 algunos, Honduras, Guatemala. Mi punto no es que más gasto judicial es mejor Estado de Derecho, pero sin gasto judicial usted no tiene sistema de administración de justicia. Entonces, no fortalecimos la administración de justicia, volvimos a fortalecer el gasto militar, ¿verdad? Y además, y sí, en muchos Centroamérica dijeron, ok, vamos a hacer democracia, pero nada más para elegir. Olvídense que aquí vamos a hacer avances de política social, de protección social, vamos a jugar a la democracia, pero no vamos a hacer ningún cambio en el régimen económico y social. Entonces, muy rápidamente eso generó un enorme descontento. De hecho, hay un capítulo en esto que nosotros dedicamos para las actitudes ciudadanas a la democracia, y encontramos que el escepticismo con la democracia ha crecido, y la gente ya finalmente en muchos países están diciendo, bueno, esa democracia a mí no me sirve, y entonces emergen nuevamente de estos líderes milagrosos, los líderes fuertes que dicen que yo sí sé hacer las cosas, denme el poder a mí porque yo voy a ser la persona que va a sacar al país.
para adelante, y entonces tenemos un retroceso que es objetivo, pero es un retroceso también que es subjetivo, Ernesto. Don Jorge, nos vamos arrimando ya al final del tiempo que teníamos para esta entrevista. Se nos quedó por fuera el capítulo económico también, que viene interesantísimo, pero la gente, quien tenga interés en poder ver esta fotografía de Centroamérica que está presentando el estado de la región, puede hacerlo en línea también, ¿verdad? De manera gratuita. ¿Cómo no? Vea, en línea está, y ahora voy a decir dónde está el informe, digamos el documento. Están las 47 investigaciones que se hicieron de base, que a partir del cual se elabora el informe, porque el informe es como la punta de un iceberg. Están el informe, las 47 investigaciones, hay videos, hay blogs de todo tipo. ¿A dónde pueden entrar y ver eso? En el sitio web www.estadonacion.or.cr. Repito, www.estadonacion.or.cr. Ahí van a tener acceso, que está libre, a toda la plataforma de conocimiento, incluyendo las bases de datos y las estadísticas. Don Jorge, muchísimas gracias. Se nos hizo cortísimo el espacio. Jorge Vargas Culel, director del Estado de la Nación. Gracias, don Jorge. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por estar ahí. Entender el espacio en donde vivimos es fundamental para modificarlo, para transformarlo para bien. El estado de la región nos ayuda a entender ese espacio en donde vivimos. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. AIA presentó Conversaciones con Ernesto Rivera.